Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados y no agrupados. Cabe resaltar que los antes mencionados son medidas de localización, donde su función principal es informar el valor de la variable que ocupará la posición que nos interese respecto de todo el conjunto de variables. Ok. Cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales. Deciles son los 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Estos a su vez son correspondientes al 10%, 20%, 30% y respectivamente hasta el 90% de los datos. Por último tenemos el cuartil, el percentil, que es una medida de posición no central. Los percentiles P1 son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales, es decir, que contiene el mismo número de elementos cada uno. Ahora vamos a hallar las medidas de posición de los siguientes datos no agrupados. 10, 13, 4, 7, 8, 11, 10, 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 20, 7, 5, 10, 17, 10, 16, 14, 8, 18, siendo estos 26 datos. Ordenamos los números de forma ascendente. Ahora realizamos una tabla de distribución de frecuencia, donde sabemos que X corresponde al número de datos, frecuencia absoluta, que corresponde a los datos que se repiten, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta actual con la anterior. Vamos a hallar las siguientes medidas, las medidas de posición. Cuartil 2. Cuando me piden hallar el cuartil 2, debo tener en cuenta una fórmula que es K por N sobre 4, donde K viene siendo el número del cuartil, N es el número de datos agrupados que tenemos, sobre 4, porque vamos a hallar un cuartil. De esta misma forma, empiezo a reemplazar la fórmula dada anteriormente. Como me piden hallar el cuartil 2, yo reemplazo 2 por N, que en este caso viene siendo 26, que es el número de datos agrupados, sobre 4. Esta operación me da 52 sobre 4. 52 sobre 4. 52 dividido en 4 me da 13, que viene siendo la posición.
La posición la buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, pero como no, el número 13 no me aparece en la frecuencia absoluta acumulada, yo la aproximo y sería el 15. La posición se muestra en la tabla de datos que el cuartil 2 se encuentra en el número 10, que esto lo veo en mi número de datos. Ahora vamos a hallar el percentil 9. La fórmula para hallar el percentil 9 es K por N sobre 10, recordando que K es el número del percentil, N es el número de datos que tenemos agrupados sobre 10 porque estamos hallando el percentil y se supone que es 10 datos. Reemplazo la fórmula, que en ese caso sería 9 por 26 dividido en 10 me da 234 entre 10. El resultado de esta es 23.4. Cabe resaltar que estoy hallando la posición. Como estamos trabajando con un solo decimal, no aproximo hacia 24, sino que se mantiene en el 23 porque es el que está más cerca del 0. Me voy a mi tabla de frecuencia y busco la posición en la frecuencia absoluta acumulada. La posición que me muestra en la tabla de datos me arroja como resultado que el decil 9 se encuentra en el número 17. Sin olvidar que siempre voy a buscar la posición en la X, que es el número de datos. Por último, nos piden hallar el percentil número 75. Nuevamente utilizo la fórmula K por N sobre 100. Recordándoles nuevamente que K significa el número del percentil que me piden hallar multiplicado por 26, que es el número de datos, sobre 100, porque estoy hallando un percentil. El resultado de esta operación me da 1950 sobre 100. Y a su vez, el resultado me daría 19.5. Lo aproximamos a 20. Estoy hallando la posición. Una vez teniendo este valor, busco la posición en la frecuencia absoluta acumulada. Me voy a la tabla que tengo de muestra y me dice que en mi frecuencia absoluta acumulada, el número 20, corresponde a que el percentil 75 se encuentra en el número 14. Este dato me lo arroja en la columna donde tengo los datos agrupados. Buenas noches, compañeros, profesora Carlota. Yo les voy a hablar sobre los datos agrupados. Vamos a hallar las medidas de posición en los datos agrupados. Recordemos que los datos agrupados son esos datos que tienen intervalos.
Entonces me dice el ejemplo, dice hallar las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles de los datos agrupados arrojados en la tabla que muestra las edades de unos trabajadores que laboran en una oficina. Entonces esta es la tabla de los trabajadores que vemos aquí. Observamos que la tabla va desde los 20 años hasta los 65 años con una diferencia de 5 años. Es decir, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 y así sucesivamente hasta 65. Encontramos en la frecuencia absoluta, como ya lo dijo la compañera Paola Boiga, que en la frecuencia absoluta encontramos el número de datos de las edades que se repiten, es decir, que 5 personas tienen una edad entre 25 y 20 años, 8 personas tienen la edad aproximada entre 25 y 30, 6 personas tienen la edad aproximada entre 35 y 30 y 35, y así sucesivamente, para arrojarnos un total de datos de 50 números. Y recordando que la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia de entre el número que tenemos, el valor actual, y el valor siguiente. Entonces me pide hallar el cuartil 3, me pide hallar el decil 9 y me pide hallar el percentil 28. Vamos a buscarlos entonces. Utilizamos la siguiente fórmula, Q de K, que viene siendo el cuartil, Q es el cuartil y K viene siendo el número que vamos a hallar. Viene siendo eso, igual al límite inferior que hace la suma a la amplitud, K por N, que era la fórmula que nos explicaba Paola, dividido entre 4, sabemos de que eso es la posición, y a eso le vamos a restar la frecuencia absoluta, menos 1 viene siendo la frecuencia anterior, y eso lo dividimos entre la frecuencia absoluta presente o la frecuencia absoluta siguiente, y se le resta la frecuencia absoluta anterior. Entonces vamos aquí a la tabla. Primero vamos a hallar la posición, obviamente, que es lo primero que tenemos que hacer. En este caso viene siendo el cuartil 3, obviamente, Q por 50. ¿Por qué por 50? Porque 50 son los datos, el número total, y se divide entre 4 porque es un cuartil. Y eso nos da 37.5 y lo vamos a aproximar a la posición 38 porque estamos utilizando un solo decimal y después del decimal 5 pues se aproxima el número más cercano. Lo buscamos, obviamente buscamos el número en la tabla y encontramos de que la frecuencia está en el 41. ¿Por qué? Porque tenemos la posición 38 y 38 no está en la tabla, pero se encuentra entre los números 41, después del 41, entre 33 y 41. Entonces vamos a hallar cada una de esas fórmulas pues para saber, para el momento de reemplazar. Entonces vemos de que el límite inferior es 45. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros verificar, cuando buscamos aquí, cuando encontramos la posición, nos vamos a la tabla de datos, o sea en X, y encontramos de que el límite inferior es 45. La amplitud es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. En ese caso, como todo el intervalo es de 5, tenemos una diferencia de 5. La frecuencia absoluta siguiente es la del 41 y la frecuencia anterior es la del 33. ¿Por qué? Porque es que el dato de 38 lo tenemos entre 33 y 41. Reemplazamos los datos en la tabla. El límite inferior viene siendo 45, la amplitud se le suma, que viene siendo 5, la posición, que viene siendo 38, se le resta la frecuencia absoluta anterior, y eso se divide entre la frecuencia absoluta siguiente, y se le resta la frecuencia absoluta anterior. Encontrando así, teniendo un resultado el siguiente, primero obviamente matemáticamente se resuelve lo del paréntesis, 38 menos 33 es igual a 5 y 41 menos 33 es igual a 8. Obviamente no le vamos a tomar así, sino que ahora vamos a multiplicar porque vemos de que el 5 está multiplicando. Entonces sería 5 por 5, 25, dividido entre 8, 3.12, y le sumaríamos el 42. Entonces sabemos de que el cuartil 3 lo encontramos en el número 48.12.
Pasa lo mismo con lo siguiente con el decil. Si nos damos cuenta, nos piden el decil 9. Buscamos primeramente la posición, ahí tenemos la fórmula. Lo único que cambia en ese caso viene siendo el 10. Recordemos de que antes era 4 porque era un cuartil, y ahora como es un decil, se divide entre 10. Miren que es la misma fórmula, solo que lo que cambia es esto de aquí arriba. Nuevamente tenemos la tabla. Aquí encontramos la posición que está entre el 44 y el 48. Buscamos los mismos datos. El límite inferior lo buscamos aquí en los datos resaltados. Límite inferior es 55, límite superior es 60. La amplitud sigue siendo la misma para todos, 5. La frecuencia siguiente es 48 y la frecuencia anterior es la 44. Reemplazamos. Aquí como ven, 55 que es el límite inferior, el 5 es la amplitud, 45, perdón, es el número, la posición, 44 es el límite, es la frecuencia absoluta anterior, y eso se divide entre la frecuencia siguiente, que viene siendo 48, y la frecuencia anterior, que viene siendo 44. Matemáticamente resolvemos 45 entre menos 44, 1, 44 y 48 es 4. Entonces se multiplicaría 5 por 1, 5, dividido entre 4 a 1.25 y se le sumaría los 55, encontrando así el número que sería 56.25. Y para finalizar, encontramos el percentil. Nuevamente la misma fórmula, solamente cambia el 100. Vemos aquí, utilizamos la fórmula para hallar la posición. 28 por 50 dividido entre 100 nos da 14. 14 recordemos que es la posición. Aquí encontramos la tabla nuevamente y encontramos que la posición 14 está entre 13 y 19. Entonces señalamos el 19, el límite inferior 30, aquí lo vemos, la amplitud sigue siendo 5, que es la diferencia. La frecuencia absoluta después es 19, que viene siendo aquí, porque recordemos de que no está aquí el número como tal, sino que el 14 está dentro de él. Y la frecuencia anterior, que viene siendo el número 13. Nos vamos a la fórmula, reemplazamos 30, que es el límite inferior, la amplitud, que es 5, 13 que es el, 14 que es la posición, 13 es el número anterior, 19 es la frecuencia después y el 13 es la frecuencia anterior. Reemplazamos aquí nuevamente, matemáticamente hacemos lo siguiente. Al momento de reemplazar la resta, 13 menos 14, 1, 19 menos 13, 6. Multiplicamos aquí 5 por 1, 5, entre 6, 0.83. Le sumamos 30, que viene siendo el límite, y lo encontramos en que el número es 30.83. Muchísimas gracias, compañeros. Espero que les haya servido y que nos hayan entendido pues el tema, que está bastante sencillo, y pues esperemos de que con los ejercicios sea muchísimo mejor. Gracias.